los encargados del gobierno en esta península poco se interesaban en esos pueblitos tan pequeños y tan alejados, ¿no? de donde estaba el gobierno. Posteriormente, en el 73, se hicieron 3 partidos políticos, el del sur, el del centro y el norte. En ese tiempo, Comondú perteneció, junto con Mulegé, al Partido Norte. Pero de esos tiempos, de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, un siglo prácticamente, esta comunidad fue autosuficiente, no necesitó mucho del exterior y tuvo una modesta prosperidad, repito, debido sobre todo a la sociedad comundeña, que formó realmente una verdadera comunidad. Esta fotografía es de San José de Comondú. Más o menos quien conoce el poblado verá que San José de Comondú está a lo largo de una calle. Por aquí, por esta región, por donde estoy señalando, estaba la misión de San José de Comondú. Y acá atrás se ven las huertas y están delimitadas por palmares. Cosa curiosa que mencionaba yo, no se alcanza a ver muy bien en la presentación, pero todas las palmas que se ven en las fotografías antiguas son de dátil. Actualmente uno va a la cañada y son las menos las palmas de dátil. Actualmente la palma de hoja, la washingtoniana o la palma de taco, como le dicen, es la que está presente por toda la cañada. Ahorita platicamos sobre esa curiosidad. Bueno, pues tuvimos, como les decía, un siglo de prosperidad, donde había tanto producción de materia prima como valor agregado para lo que se producía, porque había trapiches, se exportaban algunos documentos, había vinaterías y la ganadería pues se aprovechaba integralmente, de manera que había actividad económica bastante decente. Difícilmente se podía sacar la producción porque no había caminos, la producción se sacaba mediante recuas, pero era muy apreciada la producción de estos pueblos. Ahí menciono algo de lo que se producía en estos pueblos, que ya parte de lo mismo que he mencionado. Esa fotografía es de una recua que hace poco llegó a La Paz en conmemoración a aquellas recuas, algo muy realmente fantástico. Ok. Fue Comondú cabecera del municipio hasta 1928, en que se suprimieron los municipios de los territorios federales. Tanto el Distrito Federal como los otros territorios se suprimieron, los municipios se convirtieron en delegaciones, por eso hasta hace poco había delegaciones en el Distrito Federal, como hubo delegaciones aquí en el Estado, ¿no? Por cuestiones políticas se suprimieron, entonces ya fue lo equivalente al presidente municipal, era un delegado, pero ya no era electo por la población. Con una investigación genealógica que estuve haciendo, encontré muchos documentos oficiales que nos hablaban de los diferentes presidentes municipales que hubo en esa época. No todos, pero estos son algunos de los que encontré. Y aparecen las fotografías de algunos de ellos, ¿no? Desde 1861 es el que tengo ubicado como más antiguo, Loreto Verdugo Alvarado. Tomás Verdugo Cota es este señor barbón que era mi bisabuelo. Ismael Verdugo Mesa es este señor que está aquí. Tenemos también por acá a don Cleofas Verdugo Cota, que era el hombre rico del pueblo. Y pues a estos otros señores que aparecen aquí, entre ellos Loreto Pedro Verdugo Murillo, que era hijo de don Cleofas. Y finalmente acá encontramos
Filiberto Bareño Verdugo, que era bisabuelo de Luis, por allá anda Luis, allá, Bareño. Francisco Gilberto Amador Romero, que era el abuelo de Gilberto Amador. De manera que allá están parte de nuestras raíces. Aquí les comparto algunas fotografías de principios del siglo pasado. En esta aparece la maestra Epigmenia Verdugo, una de los primeros maestros de allá de Comondú. Esta fotografía de San José de Comondú de 1913, donde aparecen pues adultos, pero una buena colección de comundeños. En esta otra, un paseo por las huertas de San Miguel de Comondú. Nótese la vestimenta para ir a pasear en las huertas. Esta es aproximadamente de 1915. Y esta otra, que es ya más reciente, de 1943, de San Miguel de San José de Comondú, donde pues están los niños y los adultos, presumiblemente en un festejo un 24 de febrero. Estas fotografías las comparto porque pues, nos muestran una actividad muy sana, una población muy sana y muy abundante, muchos niños. Las tablas de propietarios que he podido encontrar nos hablan de los apellidos apellidos más significativos en esos poblados, y ahí los menciono: Aguiar, Amador, Bareño, Ceseña, Cota, Cunningham, Martínez, Mayoral, Mesa, Moreno, Murillo, Peralta, Pérpuli, Romero y Verdugo. La cabecera delegacional se transportó a Loreto posteriormente, en 1946, por razones políticas del gobierno del estado, y se convirtió los Comondú en dos subdelegaciones, ¿no? Menciono algunos nombres, los paso porque ya me comió el tiempo, voy un poco retrasado. Les comparto también el asunto de Fernando Jordán. Fernando Jordán fue un periodista, escritor, que viniendo de la Ciudad de México hizo un recorrido por la península de Baja California y escribió ese libro, El Otro México, biografía de Baja California. Estuvo en Comondú y él dedica un capítulo a su paso por Comondú, un capítulo muy generoso en lo que habla sobre lo que encontró en Comondú, y lo compara con un Edén, con un paraíso, ¿no? El paraíso conocido como Shangri-La. Aquí saqué algunos extractos, habla bastante más de lo que encontró en Comondú. Y después de describir lo que encuentra en cuanto a aspectos materiales, habla de la forma de vivir: paz la hay en exceso, puesto que no hay diarios, ni bancos, ni juzgados. Felicidad la misma que en cualquier paraíso, la que puede albergar el corazón de cada hombre. Vida eterna, casi, los longevos son numerosos. Belleza extraordinaria, tanto en sus paisajes como en sus mujeres. De manera que esa comparación fue algo pues muy generoso, pues para lo que seguramente pues... Y anexaba fotografías de la... Por supuesto, sí, habían algunas en el libro. Sin embargo, ese bienestar que estuvo prácticamente presente durante un siglo en Comondú provocó a principios del siglo XX una especie de aletargamiento en la población. Se vivía con una relativa prosperidad, repito, pero no se progresaba mucho. Y la tierra era limitada. En toda la cañada no he encontrado referencias a más de 90 hectáreas en toda la cañada. Y esas pues tenían dueños pues que iban heredando sus propiedades, pero la propiedad de 1, 2, 3 hectáreas de una familia, en la siguiente generación se dividía en 3 o 4 partes y ya no alcanzaba menos de 1 hectárea o difícilmente alcanzaba menos de 1 hectárea para una familia, y esa pues se volvía a dividir, de manera que el paso de las generaciones empezó a ser difícil la vida económicamente de las familias que vivían ahí, de manera que
la gente empezó a salir de Comondú a principios del siglo XX, buscando, o sea, mejores niveles de vida, con una ambición muy legítima de mejorar su educación o su nivel de vida. Mandaban a los hijos, o a veces iban las familias completas, pero no se deshacían de las tierras, de manera que las tierras quedaban con dueños sin que estuviera presente. Y las personas que seguían viviendo ahí, pues se les era imposible comprar la tierra, o les era muy difícil, y lo que hacían era rentar o trabajarlas como medieros, que les llamaban, que trabajaban la mitad o sea, a medias la utilidad. Pero no fue eso lo único que provocó el declive de la sociedad comundeña. Ahí menciono, aparte de la migración de las familias comundeñas, la apertura del Valle de Santo Domingo, que se dio pues en la cuarta parte del siglo XX. El Valle de Santo Domingo es una extensión gigantesca, no sé, 400,000 hectáreas creo, comparado con Comondú. Y se les ofrecía a los que se fueran a vivir ahí 100 hectáreas para la familia, y la posibilidad de recursos para abrir un pozo, para 100 hectáreas para una familia. En Comondú era 90 hectáreas a repartirse entre todos los que ahí vivían. De manera que el Valle de Santo Domingo poco a poco, al principio fue consumidor de los excedentes de Comondú, pero poco a poco empezó a producir y empezó a hacer una competencia que dejó muy atrás lo que se producía en Comondú. Además de eso, miren, ahí es una gráfica que nos muestra el declive de la población. Aquí tenemos alrededor de 1,000 habitantes, por ahí de 1940, pero en 2010, en el censo del 2010, había 256 habitantes únicamente entre los dos pueblos. Además del trazo de la carretera transpeninsular, fue un golpe mortal para los comondeños, ¿no? Porque el trazo se fue por la costa del Golfo de California. Aquí un mapa del libro de León Portilla, lo rescaté para ilustrar. Actualmente la carretera transpeninsular viene por esta zona, pero originalmente iba por el Camino Blanco Oeste y siempre pasaba por Comondú. El paso del norte hacia el sur estaba por Comondú, no por Mulegé. Mulegé era una derivación, Loreto también era una derivación, era por Comondú el paso, de manera que aunque estaba en la sierra, había actividad económica, había manera de sacar o introducir productos. Pero al trazarse por esta zona, quedó totalmente aislado. Hasta hace poquito era terracería para llegar a Comondú, eran más de 100 kilómetros de terracería, imagínense, y con permanente. Finalmente, la creación del ejido de Comondú. Como la gente que vivía en Comondú no era la dueña de las tierras, seguía ahí empobreciéndose o batallando para sobrevivir, en 1969 se creó un ejido para dotar de tierra a la gente. Pero no todos los dueños de los terrenos se enteraron, ni todos estuvieron de acuerdo en que se creara un ejido, y aunque les ofrecieron la recompra de sus propiedades, pues no todos estuvieron de acuerdo en hacer. Se creó un problema enorme de inseguridad de la tenencia de la tierra que hasta hoy existe. De manera que ni los ejidatarios ni los antiguos propietarios invierten en común. Este es un mapa que nos muestra la actividad de las huertas en la cañada. Si se alcanza a percibir, las huertas activas son las que no tienen color, y aquí hay una, aquí hay dos más, tres, aquí hay dos, aquí hay otra, y aquí otra. El resto, cada división es una huerta y están abandonadas prácticamente. En este siglo XXI pues se empieza a revertir vemos como que se empieza a revertir el círculo vicioso, la espiral descendente en la que entró Comondú. Parece ser que los hijos de aquellos que salieron a buscar el bienestar finalmente encontraron el bienestar y empiezan a regresar. Algunos descendientes de los antiguos pobladores están regresando y han empezado a invertir en lo que es los pueblos de Comondú.
Ahí menciono algunas de las partes importantes de esto, de lo que es el renacer de Comondú, y finalmente el gobierno del estado como que volteó los ojos, pero ahora en base a la actividad turística. Un programa estatal de turismo histórico tomó en cuenta a San Miguel de Comondú, al Triunfo y a Santiago, para promocionarlos turísticamente, es decir, un giro. Actualmente, pues ustedes pueden ver, si van a Comondú van a ver algo como este es un hotel, el hotel que mencioné un poquito antes. Aquí hay un kiosco recién hecho, pero aquí hay ruinas. Esta es la calle principal, también aquí, pero si se fijan hay casas y hay ruinas. Es decir, todavía no se levanta el pueblo, conviven ruinas con edificaciones reconstruidas. Aquí está San José de Comondú, donde está el exterior de la capilla que les mencioné. Y lo que ha estado jalando un poco de visitas son los festivales comundeños de reciente creación. Parte de la cata del vino misional, hay un festival nuevo de concurso de cueras que llevan 3 ediciones, el Festival de la Fruta y el Festival de la Molienda. La mayor parte de ellos generados o promovidos por una compañera de CAEL, la maestra Jacqueline Verdugo. Y pues, perdón por haberme tardado de más, pero es todo lo que les quería platicar. Bueno, es más lo que les quería platicar, pero no da tiempo sobre lo que son los Comondú. Si ustedes tienen alguna pregunta. De su experiencia personal, al ser oriundo de ahí, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo es que sale de esos poblados? ¿Por qué emigra? Bueno, yo en realidad, mi papá nació ahí, yo nací aquí en La Paz, mi papá fue uno de los que emigró precisamente. La familia de mi papá se fue a vivir a Ensenada, primero a Santa Rosalía, donde había mucha actividad, alrededor de los 1940 por ahí, y luego se fue a vivir a Ensenada. Mi papá regresó, pero la mayor parte de mi familia se quedó en Ensenada. Yo soy de los descendientes que empiezan a regresar. Yo no conocía Comondú físicamente hasta que tuve 17 años. Yo conocía Comondú por todo lo que me platicaba mi papá y por el amor que se notaba en lo que platicaba sobre Comondú. Pero yo lo conocí pues ya grande, bueno, 17 años no es tan grande. ¿El estado de la carretera cómo está? Actualmente excelente, la verdad, de no ser unos 8 kilómetros que ahorita están ampliando, está muy bien, llega hasta San Miguel de Comondú la carretera pavimentada, la desviación de ejido Francisco Villa a Comondú, 37 kilómetros, están perfectamente pavimentados. Estaría todo pavimentado, pero están reparando el pavimento y como que le pararon ahora que llegó la cuarta transformación. Curiosamente, cuando se construyó la carretera transpeninsular, dejan de lado Fernando Jordán en su recorrido, llega a Loreto, luego sube a Zacavier y baja a los Comondús. Era para que la carretera transpeninsular hubiera incluido esos poblados, además de San Isidro y La Purísima, y haberle dado vida a esos pueblos originarios. Pero en alguna decisión centralista o de escritorio, como antes, autorizaron que se construyera de Loreto a Villa Insurgentes, donde no se beneficia a ningún pueblo. Ahora solamente falta el tramo de Zacavier a los Comondús para que nuevamente volviera a quedar habilitada esa zona de tránsito y en una visión ofrecer una ruta turística que pudiera llamarse Los Dos Mares si se partiera de Loreto frente a su parque marino y luego llegar a San Juanito, Sí, incluyendo eso. ¿Se imagina? Sí. Nada más me disculpa porque estamos ya sobre el tiempo de la siguiente conferencia y la señora tiene una pregunta más que hacer. Okay. Bueno,
Tenemos 3 minutos. ¿Pasa para allá? Dígame cómo estás. No, lo que pasa es que me está embargando una emoción muy profunda. Yo soy parte de esa historia del Valle de Santo Domingo, y lo que usted acaba de decir es cierto. 100 hectáreas se le ofrecían acá a los colonos cuando se inició ese programa, ese proyecto, cuando era gobernador, un militar. Mi padre fue uno de los beneficiados con 100 hectáreas y 8 pulgadas de agua. Él sembró desde 1957, como por 30 años, 50 hectáreas de trigo en invierno y 50 hectáreas de algodón. Cosas tectónicas, McFadden nos refaccionaba. Era una belleza ver cómo progresó, y me gusta cómo llegaban los carros de Comondú, con los dátiles, con el vino, era un manjar cuando llegaban esos carros a vendernos a todo el Valle de Santo Domingo. Y pues, ¿qué le puedo decir? Estoy emocionada. Vivir, lo que usted está platicando es como si yo tuviera los 9 años cuando llegué, tengo 70, pero a los 9 años mi papá aterrizó con 6 hijos, donde es el gobierno del aeropuerto, y hizo 14 hijos. Sí, pues... pero siempre estrenó, si te hablas del año y cada cosecha. Y las primeras 6 casas que hubo en el fraccionamiento Perla, que se hicieron, cuando se fraccionó, una de ellas la compró de contado con una cosecha de 50 hectáreas. Una hectárea es una manzana, imagínense 50 hectáreas. Sí, efectivamente, pues hubo prosperidad en el Valle de Santo Domingo, era un valle enorme y pues era tanto lo que producía que pues no podía competir con eso con respecto a lo que menciona de la carretera. Pues sí, decisiones tomadas, no sé exactamente por qué, pero hicieron que la carretera fuera por la costa del Golfo de California. Actualmente se está, aparentemente, a lo que yo alcanzo a ver, se está abriendo un camino que va a pasar por la Purísima, va a llegar a San Ignacio, probablemente, para cortar la distancia entre el norte y el sur, ¿no? De San Ignacio ya no irse meterse a la costa del Golfo y salir acá a Insurgentes, sino directamente hacia el sur, a pasar por la Purísima y pues más cerca de Comondú, no exactamente por Comondú, pero ya va a estar cerquita. No sé si acabo. Sí, pues muchas gracias. Sí, estamos. Como ya me está apurando la maestra también por el tiempo, voy a hacer rápido. Gracias por la asistencia de todos. Vamos a dar a nuestro compañero Carlos, maestro Carlos, darle un reconocimiento y unos libros que pues, juntamos y lo hicimos con todo cariño para que los lean. Le vamos a dar un reconocimiento a Carlos por su participación. Ay, Carlos. Lo voy a leer. Reconocimiento al maestro Carlos Verdugo Rodríguez por la conferencia impartida en la 4ª semana de Historia Californiana, Dr. Roberto Castro Irales. Breve reseña histórica de los Comondú. Entonces vamos a dar inicio al siguiente ponente. Un par de minutos de receso nada más en lo que acomodamos la